Mis hermanos, habíamos titulado El que cree verdaderamente, el que cree genuinamente, o a un tercer título, el que cree de verdad, como decimos. Hermano, en boca y en ejemplo de estos samaritanos, ¿quiénes eran? Recordemos el trasfondo. Problema político y social había con estos. Se categorizaban entre ellos enemigos de Israel. Así que ya había un prejuicio, porque estamos viendo en el contexto a la mujer samaritana anteriormente, a quien el Señor se acercó. Hermano, otra vez enfatizo, gloria a Jesús por su misericordia. Amén. Que el evangelio alcanza a todo el mundo. Amén. No importa lo que tenga y el trasfondo y el pecado que haya cometido, el Señor sabía que iba a tener un encuentro con esta mujer, que al final su vida inmoral, enemiga, podemos decir, de la raza o de el pueblo que traía la salvación. Pero dígame bien, todo el mundo en Cristo tiene perdón y salvación. Qué bueno, hermano, qué glorioso es ver a nuestro Señor teniendo misericordia y pasando tiempo en llegar, podemos decir, una consejería perfecta a la vida de esta mujer. Pero la mujer, hermano, lo más importante fue que creyó en Jesús. Y ahora ese testimonio sigue en el versículo 39 al 42. Y después del Señor mostrarnos cómo Él salva a toda persona sin importar su trasfondo espiritual, social, ¿verdad?, económico, racial. Aquí podemos ver que el testimonio de la mujer seguía llegando a otros lugares. Hermano, qué bueno que podemos evaluar nuestras vidas por la palabra de Dios. Vimos, hermanos, y yo tengo una carga en mi corazón de que esta fe que tenemos, hermano, crezca genuinamente en Cristo Jesús. Por algo Pablo le decía a Timoteo que imitara la fe, porque había muchos tipos de fe, una sola fe. Pero, hermano, el diablo quiere ensuciar, podemos decir, esa fe. El diablo quiere que la gente camine mal, o que el que no conozca a Cristo no venga a la salvación, o interrumpir, obstaculizar, entorpecer a la iglesia, al cristiano. Y, hermano, lo que puede cada día ayudarnos a arreglar nuestra fe es la palabra del Señor. Es Jesucristo en nuestras vidas. Mire el versículo 39, vimos, ¿quién recuerda cuál fue el primer principio de la evidencia de uno que cree en Jesús de verdad, genuinamente? ¿Quién tiene esa nota? El que cree, el testimonio de Él sobre el Señor. La hermana extranjera no está ganando, hermano. Número 2, el que cree. Los samaritanos nos están enseñando, el versículo 39, que creyeron por la palabra de la mujer. Y vimos que eso tiene dos connotaciones, dos cosas. Es creer más el testimonio del Señor Jesús, pero el que cree el testimonio va a dar testimonio del Señor Jesús. Y vimos cuál es la palabra detrás de el testimonio en el Nuevo Testamento. Daniel, ayúdame. Tiene que ver con una palabra de aquellos, ahí está, que dieron su vida, mártires. Mire de dónde viene esa palabra. Toda palabra testimonio en el Nuevo Testamento, detrás originalmente, tiene martureo, de donde viene la palabra mártir. Óigame bien, no es el contexto, dijimos, de que esta mujer dio su vida de una manera sacrificial. Pero óigame bien, en aplicación es lo que podemos aprender. Si esta mujer fue siendo enemiga del pueblo, hermano, posiblemente estaba en juego su propio testimonio, su reputación. Pero, hermano, lo que había conocido de Cristo para ella fue más importante que otros conocieran. Hermano, ¿fue convincente el testimonio de la mujer? Sí, otros estaban escuchando. Otros vieron, pero esta mujer está hablando algo. No se burlaron, posiblemente algunos se burlaron al principio, pero vieron que era tan convencida que estaba, que dijeron, pero yo quiero conocer, ¿qué es esto? ¿Quién es? Me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40 nos mostró el segundo principio. El que cree genuinamente quiere estar en la presencia de Jesús. Quiere estar en la presencia de Dios. ¿Cómo nos mostraron los samaritanos? Entonces vinieron a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó 2 días. El Señor, hermano, es glorioso, es misericordioso. Él tiene su plan, Él sabía lo que iba a pasar. Pero Él espera que el ser humano, hermano, quiera hacer su voluntad. Ahí está. Él tiene control y soberanía. Pero el Señor sabía que ibas a pedir, pero estaba esperando que ellos, no se le metió en la casa.
Asimismo, el Señor espera que nosotros decidamos hacer su voluntad. Y en este contexto, estar en su presencia. La primera invitación fue nosotros buscar del Señor. Recordamos a María, Marta, recordamos a Jacob, recordamos a estos siervos que cuando conocían más del Señor querían estar con Él. Tercero y ahora, hermano, y cuarto, tengo dos ahora. Tercer principio que evidencia o es una evidencia de uno que cree en Jesús de verdad. Uno que cree genuinamente, que nos enseñan los samaritanos en el versículo 41, aumenta su fe por la palabra de Dios. El que cree de verdad, el que cree genuinamente, aumenta su fe por la palabra de Dios. Amén. Hermano, yo no me quiero quedar chiquito. Yo no me quiero quedar igual como cristiano ni nada de lo que hagamos. Hermano, si el Señor nos ha mandado a crecer en su gracia, el crecer significa que no nos quedamos en el mismo lugar. Versículo 41, tan sencillamente y poderosamente dice: y creyeron muchos más por la palabra de Él. ¿De quién Él, hermano? Del Señor Jesucristo. Gloria al Señor, hermano. No solamente la palabra de la mujer, que todo cristiano debe replicar, debe también hablar, sino, hermano, lo más poderoso, lo más importante es escuchar, lo que ayuda al hombre, escuchar la palabra, la misma palabra del Señor. Hoy tenemos su palabra escrita. La fe aumenta, hermano, eso lo sabemos, pero debemos estar convencidos. Hermano, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que escuchamos el mensaje, ahora y mañana, otra oportunidad, aún con nuestro propio devocional, cuando abrimos la Biblia, hermano, tenemos que estar convencidos que nuestra fe debe crecer en Cristo Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. 1 Corintios 2:1. Allí voy a demostrar este principio que nos enseñaron los samaritanos, el tercero aquí. De que muchos más por la palabra de Él. Hermano, el que cree genuinamente, mire lo que está haciendo, profundizando su relación con Jesús. No se quedaron solo escuchando a la mujer, sino quédate con nosotros, queremos estar en tu presencia. Y ahora queremos escucharte más, queremos crecer más. Así que el que cree genuinamente, en tercer lugar, aumenta su fe por la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Aquí Pablo, le voy, hermano, a demostrar con Pablo cómo a los corintios tenían problemas de crecimiento, hermano. Tenían problema espiritual de crecimiento. Y en la introducción me gozaba viendo, oye, pero increíble cómo le estaba diciendo, miren la forma en que ustedes van a crecer, porque le está faltando. Por eso había tantos pecados, por eso había tantas debilidades. Pero, hermano, qué bueno que hoy nosotros podemos ser fortalecidos también. Hoy podemos crecer, no importando cómo estemos, como estaba Corintio aún, pero que podamos obedecer a la palabra de Dios y aumentar nuestra fe. 1 Corintios 2:1 le decía a Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, lo que cristiano, óigame bien, lo que cristiano debe atender no es muchos arreglos de palabras. No es la verdad de Dios, es solamente verdad que explica la salvación, sino que cambia el corazón. No es que no se estudie, hermano, y nos preparemos como predicadores, como pastor, los expositores. No es que no se tome la mejor educación bíblica. No estamos desanimando a que nosotros profundicemos y podamos estudiar más la palabra. Pero, hermano, la meta final de todo, ¿sabe cuál es? Ver el poder de Dios en nuestras vidas. Pablo le está diciendo, hermano, aplique eso al contexto de hoy. Tanta enseñanza, redes, hermano, lo decía bien, cuidado. Y yo siempre lo digo, hermano, soy el que el Señor nos ha puesto para cuidarles a ustedes mismos. Y oramos porque hay lobos. El diablo está allá afuera enseñando cosas y usa la misma Biblia. Y, hermano, y aún dentro de la misma Biblia, ¿sabe qué? Aquí yo veo que Pablo le está diciendo a los corintios, cuando ustedes lean la palabra, usted tiene que estar enfocado en algo. Usted sabe que nuestra mente ahora mismo está enfocada en algo. Ojalá que no sea en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Pero aún dentro de la doctrina y la palabra de Dios, ¿sabe qué? Mire allí cuál es la meta final, versículo 2. Lo que tenemos que mirar, lo que tenemos que percibir, lo que tenemos que nosotros
enfocarnos al final de todo, en cada devocional, en cada lectura, en cada mensaje bíblico, en cada sermón, es a Jesucristo, mi hermano, y a Él crucificado. Mire, si un sermón no tiene eso, está mal. Si un devocional no nos lleva allí, está mal. Donde se tiene que enfocar un cristiano, y lo que nos va a hacer aumentar nuestra fe, hermano, es ver a Jesucristo. Jesucristo, nuestro Salvador. Hermano, mire, eso es una línea tan fina. Los samaritanos creyeron más por la palabra de Él. Pablo enseñaba a los corintios a tener un apetito espiritual correcto. Cuando escucha un mensaje, hermano, ¿qué es lo primero que viene? Mire, esto no eran mensajes positivos. Pablo le está diciendo, yo no quiero ustedes con palabras humanas. El contexto aquí está hablando de esto. Luego lo dice en el versículo 3 y 4 también. Y me gozaba, hermano, de que nuestro enfoque debe ser Jesucristo. Allí es que vamos a crecer, cuando nosotros venimos a escuchar de Él. Hermano, ni siquiera veamos a la persona que está aquí, porque vamos a tener problemas. Podemos tener favoritos. Eso no es que no tengamos, ¿verdad?, nosotros expositores y que haya mejores oradores o formas, pero Pablo está diciendo al final de todo, ¿sabe qué? Yo me propuse, mi meta era yo estar comprometido con presentar a Jesucristo. Pero no solamente a Jesucristo, el mensaje que aumenta nuestra fe es a Jesucristo crucificado. ¿Debe, hermano, que es un enfoque que nos está dando el Señor? ¿Qué significa Jesucristo crucificado? Hermano, la cruz de Cristo significa que Él murió por nuestros pecados. La cruz de Cristo significa que Él nos dio salvación de nuestros pecados. Por lo tanto, debemos obedecer a la palabra de Dios y allí aumenta nuestra fe. Morir al pecado como Cristo murió en la cruz, eso es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que vamos a recordar en la Santa Cena en un momento. La prioridad que Pablo enseña es tener una mente enfocada en Jesucristo. No eran mensajes bonitos y adornados humanamente hablando solamente. No, era un mensaje que presentaba claramente a Jesucristo crucificado por nuestros pecados. La enseñanza bíblica, mi hermano, que nos ayuda a crecer, es la que nos habla de que Cristo murió por nuestros pecados para no seguir en ellos. Amén, hermanos. Amén. Miren lo que dice allí el versículo 4. Versículo 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria al Señor. Hermano, mire, eso habla de muchas cosas y yo no voy a profundizar mucho, pero usted se está dando cuenta que la meta de cada mensaje debe ser conocer más a Jesucristo. Y el poder de su crucifixión y resurrección, ¿qué nos va a dar? Amén, solamente Dios nos bendiga. No, hermano, nos va a dar una vida de santidad. Está diciendo de espíritu y de poder. Es el poder del espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Por lo tanto, el creyente, se lo voy a decir en palabra allí, en otro versículo, el creyente va a vivir en obediencia al Señor, lejos del pecado, para la gloria del Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Así que nosotros debemos escuchar este mensaje que nos da aquí el apóstol Pablo y nos está diciendo, es la voluntad de Dios. Aumenta su fe por la palabra de Dios. Eso es lo que hace una fe genuina. Eso es lo que hace un creyente que está enfocado en Jesucristo y en el crucificado. Gálatas 3. Mira allí cómo le dice Pablo a los Gálatas, y allí le voy a enseñar esa misma verdad. Gálatas 3. Busquemos a Jesucristo, hermano, en cada mensaje. Busquemos en la palabra de Dios cuando leemos a Cristo crucificado. Amén, amén. Si Él murió por nuestros pecados, no estemos, ¡ay, qué bonitas palabras, hermano! ¿Qué va a usar el diablo al tiempo final? ¿Sabe lo que va a usar el diablo? Palabras persuasivas de hombres. Pero no va a estar enfocado en Jesucristo y menos su crucifixión, porque eso es lo que salva al hombre del pecado. Hermano, el mensaje que nos ayuda a crecer nuestra fe nos habla de dejar el pecado, porque Cristo murió por nosotros. Mire allí en Gálatas 3:1. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál fue el error de los Gálatas? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Lea conmigo eso, hermano. Para no obedecer a la verdad. Lea conmigo otra vez. Para no obedecer a la verdad. Oiga esto, la misma idea. A vosotros, escuchen bien, niños, los felicito, ante cuyos ojos Jesucristo
fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así que nos está diciendo Pablo, ¿ven la misma idea? Si nosotros hemos entendido, se nos ha predicado claramente que Cristo fue crucificado, podemos entender que tenemos salvación en Cristo. Y si hemos entendido que Él murió por nuestros pecados, obedecemos a la verdad de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Una vida transformada. Los Gálatas no estaban obedeciendo al Señor. Se estaban olvidando de la meta principal, del enfoque que tiene que tener un cristiano para crecer. El crecimiento lo da que el niño que come bien, que no tiene un problema físico, donde se desnutre. Es una persona que está en el camino adecuado para que pueda sus músculos, sus sistemas crecer. Se cumple espiritualmente. Hermano, lo que estamos diciendo es que para aumentar nuestra fe, como nos enseñan estos samaritanos que escucharon la palabra de Jesús, la palabra de Jesús debe ayudarnos a obedecerle a Él. Nuestra fe, hermano, debe estar fundada en lo que nosotros ponemos como prioridad. Nuestra prioridad debe ser la santidad a la que nos inclina la palabra de Dios. Fíjense que Pablo decía la predicación. Así que, hermano, ¿qué necesita el cristiano? Predicación. ¿Quién inventó eso? ¿El pastor Ariel? ¿El pastor Nero? Jesucristo lo dijo, hermano. Usted ve joven, mi hermano, niño, que la predicación la debemos hacer. Lo que no debemos hacer es una predicación que esté enfocada en las habilidades humanas solamente. No, lo que tiene que contener primero una predicación, la exposición de la palabra y enseñanza de la palabra, es a Jesucristo crucificado por nuestros pecados, que nos impulsa a obedecer a la verdad. Y no seamos como los Gálatas. El insensato es que está fuera de la sabiduría. Mire, el diablo sabe estas cosas y quiere que nosotros estemos ya dando vueltas. Mire, cuando una generación se satura de información, se le va a hacer más difícil buscar la verdadera. Antes había menos información y la gente no. El problema de antes era que duraba mucho tiempo para educarse, ¿verdad? Para conseguir un título, para estudiar. Ahora mire, por internet, óigame, usted no va a una escuela y hasta los doctorados se hacen por internet. Increíble. Y es una bendición en el lado académico. También espiritual, pero debemos tener cuidado, como estamos hablando, ¿no? Porque el diablo dice, ahora le voy a hacer un arroz con mango a todo el mundo. Y le voy a mezclar toda la doctrina y le voy a poner todos los versículos mezclados con humanismo y todas las historias y todas cosas para que se desenfoquen de Jesucristo y crucificado. Para que no haya santidad de vida, sino que haya entretenimiento. Oigan, hermano, joven, atienda esto. Niño, usted y yo necesitamos la predicación de la palabra de Dios para obedecer a la verdad. Pablo dijo, Gálatas, a ustedes claramente se les presentó a Cristo crucificado. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Por qué no están obedeciendo a la verdad? Hermano, el que cree genuinamente aumenta su fe. ¿Quién quiere aumentar su fe, hermano? Amén. Gloria al Señor. Pues entonces miremos a Cristo en cada mensaje. Busquemos a Jesucristo y crucificado, que nos dice, Señor, tú moriste por mis pecados, yo no puedo seguir igual. Un predicador, óigame bien, no debe huir de predicar todo el consejo de Dios. Amén, hermanos. Es una responsabilidad que tenemos en este púlpito, pero hay otra responsabilidad del que está escuchando. Así como un predicador no debe huir de predicar todo el consejo de Dios, un oyente no debe huir de escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Hay problemas cuando un cristiano no quiere estar escuchando la palabra de Dios. Niños, yo mismo me comencé a preguntar, no es el pastor, no es, aunque el pastor, los diáconos, los líderes, los hermanos de Cristo te van a motivar, pero al final tú tienes que preguntarte, yo entendí el sacrificio de Cristo en mi vida, porque tú tienes que anhelar estar con el Señor. Hechos 20, 27. Ahí está el momento de la verdad. Por esto, hermano, dijo, tu mensaje, mire, que nos pone a todos a evaluar lo profundo de nuestra creencia. Si realmente tienes a Cristo, niño, en este momento, en esta generación va a ser más difícil. Va a haber muchas tentaciones y personas, ya no se puede seguir a Dios. Yo no voy a la iglesia porque está aburrido. Mira lo que decía allí la palabra de Dios y cuál era el compromiso que tenía este siervo. Hechos 20, 27. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces el 28 le da aquí un tremendo versículo para los pastores, para, hermano, que entendamos su operación, su función y cómo el Señor ha puesto por su espíritu. 28, por tanto mirad por vosotros, primero, claro,
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y sigue hablando del peligro. Y todo esto, ¿por qué lo decimos, hermano? Porque hay un compromiso para escuchar el consejo de Dios. Del que predica y expone y del que escucha también. El que entiende que su vida procede de la palabra de Dios no va a dejar de estar en ella. Amén, hermanos. Amén. Proverbios 4:13. Vamos a un proverbio allá. Glorioso proverbio. Hoy, léase, hermano, el proverbio capítulo ¿qué? Ese mismo. Posiblemente se lo leyó usted, lo sigo motivando, hermano. Ya yo estoy leyendo los salmos y también los proverbios, aparte de gloria al Señor por su palabra, hermano. Proverbios 4. Y la palabra no empalaga, mi hermano. La miel, la pizza que me encanta, pero la palabra de Dios no. Mira lo que dice Proverbios 4:13. Jovencito, escuche bien. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Gloria a Dios. Mis hijos, yo quisiera que ustedes lean eso. Vamos a leerlo otra vez todos juntos fuerte. Que los niños escuchen, lean si pueden. Proverbios 4:13, 1, 2 y 3. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Qué es nuestra vida? Nuestra vida viene de Cristo Jesús. La vida eterna viene de Él. Él es la vida. Y su palabra, Él mismo lo dijo, son vida para nosotros. Así que no podemos dejarla. Dejamos su palabra y comenzamos a decrecer. Dejamos su palabra y no vamos a crecer, vamos a decrecer. Dejamos su palabra y nuestra fe se debilita. Hermanos, que estemos convencidos cada día. Eso es lo que hace el que cree genuinamente. Estas personas, estos samaritanos estaban convencidas. Le dijeron al Señor, quédate con nosotros. Estaban decididos a escuchar más de Jesús. Sí, escuchamos de la mujer, pero queremos coger del plato principal. No nos cansamos de escucharte, Señor. Habla a nosotros, hermano. Y el Señor estaba hablando con todo su poder y la gente, aún el incrédulo, reconocía su autoridad. Y hoy tenemos toda la palabra de Dios escrita, hermano. Gloria al Señor. Oh, qué privilegio tenemos, hermano. Esa primera imprenta que hicieron. Tanta muerte, tanta persecución de aquellos. Incluso celebramos el 501 de la Reforma, ¿verdad? Donde Martín Lutero clavó 95 tesis y fue defendiendo la doctrina de la palabra de Dios. Y traducción y todas estas cosas. Niños, ¿qué privilegio tenemos hoy? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que estar conscientes que nuestra fe aumenta por la palabra de Dios. Así que primeramente allí, cuando un creyente no está creciendo como debe, lo primero que va a decir, ¿qué tú estás comiendo? Pero mijo, ¿qué tú estás comiendo? Lo que hace un doctor, ¿verdad? Comienza, no, doctor, espere, resuélvame allí. Es una fiebre que yo tengo. Espérate, vamos a ver de dónde viene eso. Vamos a ver la raíz del asunto, vamos a ver lo que te está provocando esto. Hermano, tenemos tanta ilustración física al diario vivir que nos puede explicar lo que está pasando espiritualmente. Hermano Uri leyó aquí, tenemos realidades de la vida diaria que hacemos en el trabajo, en otros lugares. Óigame, y si nosotros pusiéramos eso para la vida espiritual, realmente fuéramos unos cristianos más poderosos. Pero hermano, en Cristo podemos poner nuestra vida más en Él. Amén. Amén. Podemos ser más firmes y fieles. Por último, hermano, no voy a ser como el faraón. Juan 4 otra vez. Juan 4, pero el versículo 42 nos enseña otro y el último principio. Que evidencia uno que cree genuinamente. Que cree de verdad. Hermano, estos samaritanos nos han enseñado hoy, en estos días. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, gloria a Dios. No puede leer eso bajito. Eso es lo que nos ha dado salvación. Así que el último principio es que aquel que cree genuinamente, él mismo experimenta. Aquel que cree de verdad, él mismo experimenta. Él mismo experimenta el poder de Dios. Le voy a dar esas 4 palabras otra vez. Si usted quiere recordar este mensaje en 4 palabras, mire. Evidencias de uno que cree en Jesús de verdad. Cree.
sigue creyendo, quiere estar en la presencia, aumenta su fe, su vida y experimenta. Si lo quiere tener en 4 palabras, Él mismo experimenta. Ya no escuchamos solamente por ti. Ve tú mismo y pruébalo. Ve tú mismo y experimenta. Hermano, estamos nosotros experimentando el poder de Dios en nuestra vida. Estamos nosotros mismos experimentando el gozo del Señor en nuestras vidas. Amén. Estamos nosotros mismos experimentando la santidad de Dios en nuestras vidas. Estamos nosotros seguros que hemos creído que Él es el Salvador, el Cristo. Gloria al Señor. Lo primero que debemos creer es esto: Él es el Salvador del mundo. Aunque estén por allí poniendo en duda a Dios y estén allí levantándose en su pecado, mire, hermano, Él sigue siendo el Salvador del mundo. Yes. Él es el Dios Todopoderoso. El Cristo significa el ungido, que es la palabra griega para el sinónimo de la palabra hebrea Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, enviado de Dios. Hermano, este último principio es para nosotros decir: ¿estoy yo viviendo como un cristiano como debo? ¿Estoy yo experimentando la gracia de Dios en mi vida para que otros también escuchen de la salvación? Hermano, esto está hablando del fruto de un cristiano. Brinque conmigo allá a Ezequiel, capítulo 40, donde allí, miren lo que el Señor dice al profeta. Ezequiel 40, 4. Él mismo experimenta. Niños, si tú mismo buscas al Señor y crees que eres el Salvador, tú vas a ver el poder de Dios en tu vida. La pregunta: ¿tú estás experimentando? ¿Estás tú mismo buscando? ¿Tú estás escuchando a los profesores, al pastor, a los hermanos, a otros que te dicen que Cristo es el Salvador? La pregunta es: ¿tú has aceptado a Cristo? Hermanos, si hemos aceptado a Cristo, ¿cómo se ve el fruto en nuestras vidas? Podemos decir: ya, mujer samaritana, tenemos al principal, a Jesucristo. ¿Estamos creciendo como debemos? Miren a qué fue invitado el profeta. Ezequiel 44. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre. Es una frase que se utiliza en Ezequiel mucho. Mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te la mostrase ha sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Amén, hermano. Si usted y yo hemos oído, si usted y yo hemos escuchado, si usted y yo hemos creído, tenemos que contar todo lo que hemos visto. Hermano, los discípulos entendieron eso. El profeta fue invitado a eso. El que cree genuinamente experimenta el mismo. No nos podemos quedar callados. Eso y que cristiano de la secreta, eso no se ve en la palabra de Dios. Si el Señor está llenando nuestra vida, tiene que desbordarse a que hablemos de su salvación. Si el Señor está llenando nuestra vida porque Él es amor, debe desbordarse. Y la palabra nos dice en 1 de Juan 3 y 4 que por eso conocerán que somos hijos de Dios. Vaya allí, viendo otra vez, vamos a Juan 4, pero vea el versículo 29, donde la mujer lo dijo ella misma atrás. El mismo principio. Hermano, quedémonos con esto en nuestros corazones. Ella misma, yo tengo un título en mi Biblia que dice que descubrió el Mesías. Y como ella misma dice que ella experimentó. ¿Por qué debían creer esta mujer? Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Gloria al Señor. Claro que era el Cristo. Claro que era el ungido, el enviado de Dios. Dios hecho hombre, el Salvador del mundo. Que tenía todo poder y sabiduría para ayudarle en su vida, ¿verdad?, pecaminosa, en su vida condenada. Era Jesucristo. Ella invitó: venid, vengan ustedes. Yo estoy convencida ya. No será este que está siendo anunciado, porque veo las evidencias del poder que Él tiene. Hermano, creyó en Cristo e invitó a otros. El profeta Ezequiel ve, tú mismo palpa, percibe y cuenta todo lo que ha visto, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense que es una invitación estar en el evangelismo. Amén, hermanos. Es que no podemos callar si tenemos a Cristo. El Señor nos ha invitado a ser instrumentos. 1 de Juan 4, como ya lo mencioné, también allí el apóstol estaba enfocado en lo mismo. Si yo he oído, yo tengo que hablar de Cristo.
Si yo he creído, yo tengo que procurar que otros crean. Niño, joven, ¿estamos mis hermanos convencidos de esto para que otros vengan a Cristo? ¿Estamos nosotros hoy predicados por los samaritanos para que, teniendo la verdad, podamos coger en serio la vida cristiana y pedirle al Señor con su gracia que nos ayude a obedecer, a dar testimonio de Él? Primera de Juan 4, 2 nos dice: en esto, conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hermano, nosotros debemos experimentar y creer. Lo primero, otra vez, lo más importante, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que ha venido en carne y nuestra alma está salva allí, libre de pecado. Pero debemos seguir adelante, hermano. Debemos seguir contando lo que hemos visto. Debemos seguir nosotros hablando, y aún no solo con nuestras palabras, nuestro testimonio y nuestros hechos deben decir que realmente hemos creído en el Salvador del mundo, en Jesucristo. Hermano, los estudios, reconocer sabiduría. Reconoce tu estudiante que la sabiduría viene de Dios, que Dios quiere que tú le busques primero, que no quieres que andemos el Señor en estas cosas que nos restan en crecer en la fe, que nos pueden envanecer. El Señor no quiere que adoremos otra cosa, sino que le adoremos a Él primero. Que experimentes el gozo, el consuelo. Hermano, la palabra de Dios nos da todo. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Todas las cosas. Hermano, eso que tú has experimentado en la palabra, el Señor está diciendo, tiene que otras personas verlo. Tú tienes que hablar de estas cosas. Tú y yo tenemos que tener una carga. Yo no estoy hablando como debo. O mi testimonio está mostrando a los estudiantes, a los compañeros, que realmente yo he creído, que yo he palpado, que yo he vivido. Y de cómo yo he creído va a determinar cómo está mi testimonio. Y mi testimonio va a determinar cómo yo estoy con Cristo. Hermano, el que prueba algo bueno lo va a compartir. Amén, mis hermanos. Amén. El que ha visto realmente la salvación testifica. Es un principio bíblico. El que ha visto y oído va a testificar de lo que ha visto. Yo lo leí allí en 1 de Juan 4. Vamos a ver el 14 también. 1 de Juan 4, 14. Miren, ahí se repite otra vez. Y nosotros hemos visto y testificamos. Ahí está. Que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Amén. Hermano, esta verdad se está repitiendo de Ezequiel. Toda persona que ha visto, que ha probado, está compartiendo. Hemos visto y testificamos. No podemos quedar tranquilos, mis hermanos. El que ha creído genuinamente, él mismo experimenta el poder de Dios, su salvación. Juan 15. Otra vez vemos esa verdad. Juan, no primera, sino Juan 15. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Gloria a Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, ahí está, tenemos salvación. Y si tenemos salvación, Él da testimonio a nosotros de Jesucristo, nos sigue enseñando de la gloria y el poder de Cristo. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿A quedarnos callados? No, nuestra vida va a mostrar a Cristo también. Nuestra vida debe dar testimonio. Recuerda otra vez que detrás de esa palabra testimonio está martureo, que nos ayuda a entender en aplicación. Oye, yo tengo que ser un mártir para la causa del Señor Jesús. No importa lo que cueste, hermano. No importa el tiempo que estemos. Señor, ayúdame a yo dar testimonio de tu... Hermano, hay momentos que son difíciles para dar testimonio. Lo sabemos. Tenemos que reconocerlo. Niños, allá afuera donde tú estás, que están hablando la mayoría de peleas, de pecado, con las palabras, con las gráficas, teléfono, que no entiendo por qué los niños lo tienen ahora. También es un error. Todo eso, mire, es difícil.
Tú decís, wow, voy a dar testimonio. Viene la tentación de avergonzarnos, pero ¿sabe qué? Tú tienes a Cristo, mayor es el que está en nosotros, en Cristo Jesús. Sé de testimonio, pídele al Señor que tú puedas ser de testimonio para la gloria de Cristo. Y es una evidencia también que has creído en Cristo Jesús, que eres salvo, que tienes el Espíritu de verdad. El que no tiene el Espíritu, vimos en 1 Juan, no cree que Cristo ha venido. Pero nosotros hemos creído, amén, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Que Él es el Cristo, el Salvador del mundo. La mujer samaritana creyó, pero no se quedó callada y fue al grupo de samaritanos. Los samaritanos vieron su testimonio, que estaba convencida, dejaron sus labores. Esta mujer estaba haciendo algo grande, hermano. No estaba predicando en un púlpito, pero hizo su trabajo, hermano. Usted ve que, hermano, todos debemos predicar de Cristo. Así que si hemos visto, vamos a motivar, a enseñar, a inclinar a otros también a vivir para Dios. Si tu vida de pecado ve que la gente, que tú estás dejando esto para servir al Señor, para vivir en su santidad, hermano, tú tienes que llevar la medicina. Estaba hablando el pastor Nerio ya, cuando estamos dándole gracias al hermano Juan por el carro de fuego. Y él decía, ¿cómo? ¿Que hay culebra venenosa allá en Venezuela? Igual que yo. Y yo, no, pues, mire, ¿qué? ¿Que están así? No, pero allá yo cojo un antídoto y me lo llevo ahí encima de la... Para cualquier cosa apoyarme yo mismo. Si me pica una serpiente de eso. Mire, hermano, nosotros tenemos el antídoto del pecado, la palabra de Dios. Amén. No puyemos a nadie. Pero, hermano, el corazón tiene que ser lleno. Porque nosotros compartimos del Evangelio. Y ese es el antídoto, la medicina, para que dejen el pecado y vengan a la salvación y vida eterna. Él nos ha mandado a nosotros, mis hermanos. Estamos viendo que esta mujer samaritana, estos samaritanos nos están enseñando muchas cosas. Así que, hermanos, el que cree genuinamente, de verdad, va a tener esta vida. Primero, que cree el testimonio sobre Jesús. Hermanos, si hemos creído que Él es el Salvador, debemos seguir creyendo. Nuestra fe debe creer, y por eso quiere estar, en segundo lugar, en la presencia del Señor. Les invitaron a estar con Él. En tercer lugar, quiere también aumenta su fe por la palabra de Dios. No solamente en la palabra de la mujer, ahora vamos a escuchar más la palabra del Señor Jesucristo directamente. Y va a experimentar Él mismo. Y esa experiencia te va a motivar, nos va a motivar a salir allá afuera, a decir que Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios.